Voy a contarte una historia de ideas, una batalla filosófica que cambió la forma en que entendemos la justicia, la libertad y el papel del Estado en nuestras vidas. Una historia de dos hombres que, desde el mundo académico, libraron una guerra silenciosa, pero trascendental. Uno creía en la redistribución como garantía de igualdad, el otro en la libertad como principio absoluto. Esta es la historia de John Rawls contra Robert Nozick, de cómo el liberalismo se partió en dos visiones enfrentadas, el liberalismo social y el liberalismo libertario. Todo comienza en la segunda mitad del siglo XX. El mundo acababa de atravesar dos guerras mundiales, una gran depresión, y se encontraba en plena Guerra Fría. La pregunta era urgente: ¿cómo construir una sociedad justa? ¿Cómo combinar libertad individual con equidad? En ese clima, en los campus universitarios de Estados Unidos, comenzó a gestarse una revolución filosófica. En 1971, un profesor de Harvard llamado John Rawls publica una teoría de la justicia, y el impacto fue inmediato. Rawls propuso una idea poderosa, que una sociedad justa no se basa solo en la libertad, sino en cómo se distribuyen los beneficios de esa libertad. Imaginó un experimento mental conocido como la posición original, un lugar hipotético donde las personas diseñan las reglas de la sociedad sin saber qué lugar ocuparán en ella, ni su clase social, ni su talento, ni su género. Nada. Desde ahí, dijo Rawls, elegiríamos principios que protejan a los más desfavorecidos, por simple prudencia. Así nació el principio de la diferencia. Las desigualdades solo son justas si benefician a los que menos tienen. Para Rawls, la justicia era equidad. No se trataba de igualar resultados, pero sí de garantizar que nadie quedara demasiado atrás solo por el azar del nacimiento. Su propuesta fue recibida como una bocanada de aire fresco por quienes buscaban una defensa moral del estado de bienestar. Rawls no era socialista, era liberal, pero un liberal que creía que sin una red de protección, la libertad era solo una ilusión para los más pobres. Y justo cuando parecía que nadie podía refutarlo, apareció Nozick, y lo hizo con un martillazo. En 1974, apenas 3 años después, otro profesor de Harvard lanza su respuesta demoledora: anarquía, Estado y utopía. Su nombre, Robert Nozick, carismático, brillante, provocador. Donde Rawls había construido una teoría de la justicia basada en la equidad, Nozick puso el foco en los derechos individuales como límite absoluto. Para él, cualquier intento de redistribución no era justicia, era una forma elegante de robo. Nozick parte de una idea sencilla pero poderosa: cada persona tiene derechos inviolables. Derecho a su cuerpo, a su tiempo, a su propiedad. Y si obtuviste algo de manera legítima, por trabajo, por intercambio voluntario o por donación, entonces nadie tiene derecho a quitártelo, ni siquiera el Estado. Su teoría se conoció como el Estado mínimo, un gobierno que solo existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Nada más. Nada de redistribución, nada de programas sociales, nada de intervención económica. Para Nozick, el Estado debe ser un árbitro, no un jugador. Y aquí lanzó su golpe más certero, el ejemplo de Wilt Chamberlain. Supongamos, decía, que empezamos con una distribución justa de recursos, como la de Rawls, pero si cada persona decide voluntariamente pagar por ver jugar a Wilt Chamberlain, y él se enriquece, ¿eso no genera desigualdad? Claro que sí, pero también es producto de elecciones libres. ¿Qué haría Rawls? ¿Quitarle dinero a Wilt para restaurar la equidad? Para Nozick, eso sería una injusticia aún mayor. La conclusión era clara: cualquier distribución que no surja del consentimiento voluntario es una violación de derechos. La justicia no está en los resultados, sino en el proceso. Así, el liberalismo se fracturó en dos caminos que aún hoy siguen marcando debates en todo el mundo. Por un lado, Rawls, la equidad como brújula moral. Por el otro, Nozick, la libertad como principio innegociable. Pero esta batalla apenas comenzaba, porque detrás de cada teoría
había una visión completamente distinta de lo que significa vivir en sociedad. La diferencia entre Rawls y Nozick no era solo filosófica, era casi visceral, porque detrás de sus teorías había dos formas opuestas de mirar al ser humano, al mérito, al destino y al rol del Estado. Para Rawls, la sociedad es una construcción colectiva. Todos nacemos con ventajas o desventajas que no elegimos. Algunos nacen en familias ricas, otros en barrios pobres, algunos con talentos valorados por el mercado, otros no tanto. ¿Es justo que esas diferencias marquen el destino de una persona? Él decía que no. Por eso su teoría apuntaba a corregir esas desigualdades de origen, a nivelar el terreno de juego sin eliminar la libertad individual. Rawls no quería una sociedad comunista, quería una sociedad donde los talentos de uno no se traduzcan en la miseria de otro. Nozick, en cambio, veía al individuo como soberano. Para él, intervenir en nombre de la justicia distributiva era tratar a las personas como medios, no como fines. ¿Por qué alguien debería trabajar más duro solo para que le quiten una parte mayor de su esfuerzo? ¿Qué derecho tiene el Estado a decidir qué se hace con el fruto del trabajo ajeno? Y aquí aparece una tensión fundamental. ¿La justicia es darle más a quien más necesita o respetar lo que cada quien obtiene legítimamente? ¿La libertad puede sobrevivir en una sociedad con redistribución? ¿O la equidad es imposible sin alguna forma de intervención? Rawls soñaba con una arquitectura moral que protegiera a los más vulnerables. Nozick, con una sociedad donde nadie fuera obligado a servir a otro, ni siquiera en nombre del bien común. El choque era brutal. Eran como dos planetas filosóficos orbitando alrededor de una misma palabra: justicia. Pero cada uno la interpretaba desde un universo completamente distinto. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿qué visión refleja mejor nuestras aspiraciones como sociedad? ¿Cuál protege mejor la dignidad humana? ¿Y cuál está más cerca de lo que hoy llamamos libertad? Las repercusiones del duelo. Rawls-Nozick trascendieron los salones de Harvard. Se convirtieron en el campo de batalla intelectual de la política moderna, en los debates sobre impuestos, salud, educación, pensiones. Siempre, en el fondo, está esta vieja disputa. Quienes defienden el modelo rawlsiano impulsan políticas públicas robustas, sistemas de bienestar y una economía regulada para evitar que el azar del nacimiento condene a millones a la miseria. Creen que el Estado debe intervenir para garantizar oportunidades reales, no solo libertades formales. Del otro lado, los herederos de Nozick, muchos de ellos identificados con el libertarianismo, ven con horror cualquier expansión estatal. Para ellos, cada centavo extraído en impuestos sin consentimiento es una agresión. Creen en la caridad, pero no en la obligación legal de ayudar al prójimo. Ven a la justicia no como una utopía igualitaria, sino como el respeto estricto a los derechos individuales. Y aquí viene lo más fascinante. Ambos se consideran liberales, pero uno mira al liberalismo como una red de seguridad para que todos puedan levantarse. El otro, como una valla que impida que nadie sea obligado a arrodillarse. Rawls quiere asegurar el mínimo decente para todos, incluso si eso implica limitar el máximo de algunos. Nozick quiere proteger al individuo, incluso si eso implica aceptar grandes desigualdades, no porque le gusten, sino porque cree que lo contrario sería peor. Pero el mundo real, ese que no cabe en libros ni aulas, tiene sus propios desafíos. ¿Es posible aplicar una justicia rawlsiana sin caer en burocracias asfixiantes? ¿Y puede sobrevivir una sociedad nozickiana sin dejar atrás a los más vulnerables? A medida que el siglo XXI avanza, esta tensión se vuelve cada vez más urgente, porque las crisis económicas, la desigualdad creciente y la tecnología cambiante nos obligan a repensar qué entendemos por justicia. ¿Redistribución o libertad? ¿Estado protector o Estado vigilante? ¿Bien común o soberanía individual? Y lo más inquietante es que ambas visiones parecen tener razón y a la vez estar profundamente enfrentadas.
Hoy, medio siglo después de ese choque entre Rawls y Nozick, sus ideas siguen latiendo en cada discusión pública. Cada vez que se debate si subir los impuestos a los más ricos, cada vez que se cuestiona si el Estado debe proveer salud, educación o pensiones, cada vez que alguien grita por más igualdad o por más libertad. Rawls nos recuerda que sin justicia social, la libertad puede convertirse en privilegio, que no basta con abrir la puerta del mercado si algunos nacen sin zapatos, que la equidad no es enemiga de la libertad, sino su condición previa. Nozick, en cambio, nos advierte que el poder bien intencionado puede transformarse en tiranía, que los derechos no se negocian ni se reparten, que en nombre de la justicia se han cometido las peores injusticias, y que obligar a ayudar no es ayudar. Ambos, en el fondo, están obsesionados con la dignidad humana, pero uno cree que protegerla exige intervenir, el otro que exige dejar en paz. Y quizá la verdadera lección no está en elegir a uno y descartar al otro. Quizá está en entender que la libertad sin justicia es un espejismo, y que la justicia sin libertad, una prisión. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar de lo justo, pregúntale primero, ¿justo para quién? ¿Y desde qué visión del mundo? Porque en el corazón del liberalismo aún arde una llama encendida por Rawls y Nozick, una llama que ilumina y quema.